estamos todos expuestos todos los días, sino que la violencia cuando a las personas les cuesta manejar sus propias emociones y se alteran con mucha facilidad por cualquier situación. Y eso lo estamos viendo también, bueno, las personas que atienden público, me imagino que acá no se atiende público. No. Pero las personas que atienden público, o cuando uno sale a la calle, cuando uno se sube al metro, cuando uno se sube a la micro, ¿no es cierto? Las personas por cualquier cosa se pueden alterar. De hecho, bueno, ya se han sabido o ya se ha visto bastante lo que es, por ejemplo, los autos que las personas como con palo por pegarle al otro cuando lo pasan a llevar. Entonces, la verdad es que estamos viendo todo ese tipo de violencia, ¿ya? Estamos expuestos a esa violencia. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestra ciudad, Santiago, no es una ciudad muy grata para vivir, ¿no es cierto? Está muy congestionada, ¿ya? Las horas o los tiempos de desplazamiento desde el lugar de mi casa o de mi casa hacia los lugares de trabajo son bastante largas. Pasamos muchas horas en nuestro lugar de trabajo y tenemos poco tiempo que dedicarle a nuestra familia, a nuestros hijos. Y digamos, a lo mejor si nos gustaría hacer alguna otra actividad. Entonces, obviamente, que eso va afectando, ¿ya? Eso nos va afectando y la verdad es que vemos harto estrés en todas partes, ¿ya? Y en nosotros mismos también, obviamente. Con eso vamos a empezar la capacitación que se llama Prevención y Manejo de Conflictos. Entonces, vamos a conocer la importancia de prevenir y manejar los conflictos en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Es muy importante saber que ya hace bastante tiempo, ya no solamente nos estamos preocupando, ¿no es cierto?, de lo que es la salud o de prevenir. Me imagino que acá, en el rubro que ustedes trabajan, tienen ciertos riesgos físicos. ¿Me podría decir cuáles son los riesgos que tienen, o cuáles son los cargos que tienen los riesgos? Me imagino que hay cierta señalética y hay ciertas prevenciones para que no ocurran ciertos accidentes, ¿ya? Y nos hemos preocupado un poco también de lo que es la salud mental, ¿ya? Hace tiempo ya que lo bueno es que se está legislando, adelante, se está legislando acerca del tema y ya vemos bastantes leyes con respecto a lo que es nuestra salud mental y cómo cuidarla, ya que también es una cosa que hay que prevenir. Ya el estrés laboral forma parte de una enfermedad profesional y hay que prevenirla, ¿ya? Y se previene con ciertas cosas que nosotros podemos hacer, como por ejemplo capacitación. Entonces, primero vamos a hacer una diferenciación en lo que es el problema y el conflicto, ¿ya? El problema es cuando por ejemplo a nosotros se nos acaba la tinta para imprimir un trabajo que nos están pidiendo. Ya, ese es un problema. Quedarse en pana, ya, también es un problema. Pero el conflicto es algo inherente al ser humano y la diferencia que existe, ya, entre dos o más personas. Es una diferencia de opinión, ya. Eso es un conflicto, ya. Y es inherente al ser humano porque todos somos distintos y todos vamos a percibir la vida de manera diferente, ya. Y por lo tanto también es importante manejar y prevenir los conflictos para que no existan conflictos en el trabajo, ya no haya esta negatividad, porque puede afectar negativamente las relaciones interpersonales, la salud mental de los trabajadores y el manejo y desempeño de los equipos. Por eso es que es importante manejar nuestros conflictos, ya, y saber hacerlo, porque muchas veces nosotros podemos tener una diferencia de opinión con un compañero de trabajo. Y aquí se mezclan las emociones, ¿ya? Por eso que yo les decía al comienzo que es bueno manejar y gestionar mejor nuestras propias emociones para que no exista, ¿no es cierto?, esta cosa negativa y esta, como se dice, que incluye las emociones en los conflictos, ¿ya? Porque muchas veces sacamos cosas que no tienen nada que ver con el conflicto. Y eso hay que prevenir. Entonces, tanto la Organización Internacional del Trabajo, ¿no es cierto?, y la Organización Mundial de la Salud están haciendo hincapié en todas estas, digamos, hincapié en lo que desarrollar, ¿no es cierto?, todas estas técnicas para que podamos
tener y manejar un ambiente lo más grato posible dentro de nuestro espacio laboral. Ya como les dije yo al principio, pasamos muchas horas en el lugar de trabajo y la idea es que uno se sienta bien, ¿ya? Que uno no sienta que es terrible venir a trabajar, ¿ya? Y eso es lo importante. Ahora dentro de lo que es nuestro espacio laboral, van a haber ciertos factores que van a estar influyendo, ¿no es cierto?, en cómo yo me siento, ¿ya? Primero, tenemos factores ambientales, ¿ya? Que son, por ejemplo, el frío. Me imagino que algunos trabajan como afuera. Sí, en la plataforma sí, todavía. Entonces, claro, lo más probable es que se hace frío, van a tener frío, se hace calor, va a hacer calor, y eso obviamente va a estar influyendo en cómo yo me siento, si es incómodo el lugar, si hay mucho ruido, todo eso va a influir. Además están los factores que son asociados a la tarea, ¿ya? Que son, por ejemplo, los materiales que yo necesito, los recursos que yo necesito para realizar mi trabajo, ya sea tanto materiales como recursos humanos, ¿ya? Planificar la tarea, ¿ya? Y puede ser estresante también la tarea en sí misma, también va a influir, ¿no es cierto?, en todos los sentidos. Y están los factores personales, que son nuestras condiciones de salud, nuestras relaciones que hay dentro de nuestro espacio laboral, tanto las relaciones interpersonales como también el clima laboral, ¿ya? Todo eso va a estar influyendo en cómo yo me siento. Pero además, nosotros no solo venimos a trabajar, nosotros tenemos otros roles dentro de la sociedad, otras funciones. Somos mamá, somos papá, somos hermanos, somos hijos, somos tía, somos abuela. Entonces, obviamente todas esas cosas, ¿no es cierto?, nos van a estar influyendo en nosotros. Si nosotros tenemos un problema personal con algún familiar, obviamente que yo voy a estar mal y voy a llegar mal a mi trabajo. Hay días buenos y hay días malos. No todos los días son iguales. No somos robots, ¿ya? Por lo tanto, eso también va a influir en cómo yo me siento diariamente, ¿ya? Cómo están mis relaciones personales. Y esa es nuestra mochila emocional que nosotros andamos trayendo todos los días. Entonces vamos a explorar información y estrategias esenciales para obtener nuestro manejo y prevención de conflictos. Entonces, ¿qué es? Es un conjunto de estrategias y actividades que procuran prevenir una escalada de tensiones y transformar las relaciones de confrontación en relaciones de colaboración y confianza para la convivencia pacífica, justa y equitativa. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un conflicto? Es una situación que implica un desacuerdo sobre lo mismo u oposición entre las personas. Vamos a ver un video y después lo vamos a comentar. Que a pesar de que ellos querían pasar y estaban tan enojados que se metieron en el conflicto y no dejaron que finalmente, o el conflicto, no dejó que ellos lograran su meta. Al final, a veces nosotros nos quedamos en el conflicto y perdemos de vista el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y eso es lo que a veces ocurre en cualquier tipo de relación, no solamente en el tema de la relación laboral. A veces también pasa cuando estamos con nuestros seres queridos o nuestras relaciones sociales. A veces podemos perder el objetivo, perder de vista y nos nublamos solo por el conflicto, ¿ya? Por eso que es importante saber manejar nuestras propias emociones para que no lleguemos a un conflicto o malas relaciones interpersonales con los demás, ¿ya? Entonces podemos ver el conflicto como una oportunidad. Y eso es lo importante. Si ustedes se fijan, cuando uno tiene un problema y se lo cuenta a un amigo y nos dice, ay, pero ¿por qué no haces esto? Oh, ¿verdad? ¿Cierto? Nos da como otra opción que nosotros no vimos, ¿ya? Entonces es una oportunidad el conflicto. Las diferencias. Podemos verlas como para resolver los problemas y aclarar las diferencias. Se abre una comunicación auténtica, hay nuevas posibilidades de entendimiento, podemos desarrollar la cooperación, ¿ya? Y lo podemos ver de forma destructiva, que afecta a las relaciones, divide a las personas y reduce la cooperación. Y además aumenta las diferencias y conduce a un comportamiento negativo. Si se fijan, cuando uno tiene un problema con alguien,
al tiro, no, es que piensa distinto, no, es que ya me cayó mal. Entonces, eso es lo que hay que evitar, porque podemos tener conflictos laborales, ¿no es cierto? Obviamente que los va a haber, pero cuando ya entra la emoción en ese conflicto, ahí mal, ¿ya? Porque no separamos lo que es lo laboral de lo personal, ¿ya? Es importante entonces considerar eso cuando nosotros tenemos conflictos laborales, dejarlo ahí. Eso es un conflicto, es un problema. Pero yo me llevo bien con esa persona, no tengo por qué pelearme con esa persona, ¿ya? Emocionalmente hablando, ¿ya? Podemos tener diferencias. Entonces, ¿qué es lo que es la inteligencia emocional? Eso yo creo que lo han escuchado más de alguna vez, lo que es la inteligencia emocional. Es saber gestionar nuestras propias emociones para expresarlas de manera asertiva. Acá dice comprender lo que siente el otro no significa estar de acuerdo con él, pero anular la empatía para asumir una posición de dureza puede conducir a posturas polarizadas y a callejones sin salida. Si no controlas tus habilidades emocionales, si no tienes conciencia de ti mismo, si no eres capaz de controlar tus emociones estresantes, si no puedes tener empatía y relaciones efectivas, entonces no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Por eso es importante, ¿no es cierto?, saber gestionar nuestras propias emociones y conocerse, porque a veces nosotros no nos conocemos, ¿ya? Y nosotros pensamos que podemos reaccionar de una manera determinada y reaccionamos de otra manera, ¿ya? No sé si les ha pasado eso, como nosotros nos ponen un cierto ejercicio y nosotros decimos, no, yo reaccionaría de esa forma. Y al final reaccionamos de otra, ¿ya? Porque nosotros no nos conocemos mucho. Por eso que es importante saber gestionar nuestras emociones. ¿Cuáles son las claves de la comunicación? Como les dije, nosotros somos personas totalmente distintas cada una de nosotros. Nacimos en familias distintas, fuimos educados de manera distinta. Algunos son hombres, otros somos mujeres, algunos son mayores, otros son más jóvenes, ¿ya? Por lo tanto, somos diferentes y percibimos el mundo distinto. Nosotros cuando andamos con un amigo o con una amiga en la calle, muchas veces nos pueden decir, ¿te fijaste en esta cosa que vi? Y nosotros decimos, no. Porque nosotros a lo mejor vamos a estar percibiendo otras cosas. Es lo mismo cuando uno está embarazada. Nosotros vemos puras cosas de guagua, cochecitos, ropitas, guagua, embarazada, ¿ya? Es lo mismo. Nosotros cuando andamos por la calle percibimos cosas que realmente nos interesan. Y las personas que están al lado a lo mejor van a percibir otras que le interesan a esas personas, ¿ya? Por ejemplo, a mi amigo a lo mejor le gustan los deportes, se va a fijar en las zapatillas, en la ropa deportiva, y a mí no me interesa la ropa deportiva, por lo tanto, no sé, me voy a ver joya, no sé. Entonces, somos distintos y percibimos el mundo distinto, de manera distinta. ¿Qué pasa con la comunicación? Verbal y no verbal. La comunicación verbal es el 7% de lo que nosotros comunicamos. Y nosotros comunicamos el 100% del tiempo, a través de los gestos, a través de nuestra postura corporal, de nuestra vestimenta. El tono de la voz es importante. ¿Cuántas veces se les ha malinterpretado un WhatsApp? Muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros cuando escribimos el WhatsApp lo escuchamos en nuestra cabeza de una forma y la persona que lo recibe lo va a escuchar de otra forma. Entonces nos malinterpretan. Por eso que es tan importante la comunicación no verbal. Cuando una persona me dice, estoy súper bien, yo voy a saber que no está bien, que está mal. Nosotros le vamos a creer más a la comunicación no verbal que a la comunicación verbal, ¿ya? Por lo tanto, es importante la comunicación y cómo yo me comunico con el otro. Si a mí me cae mal alguien, yo digo, pero si no dije nada, pero lo miré así con la cara, ¿cierto? El gesto. El gesto cuando uno va a comprar también a una tienda, a cualquier parte, cuando a uno lo atienden mal, ¿cómo nos sale? ¡Oh, qué pesado! Cuando nosotros vamos a un lugar y nos atienden con una sonrisa y nosotros al tiro vamos a sonreír. Lo mismo cuando uno llega al lugar de trabajo. Si uno llega y saluda con una sonrisa, lo más probable es que eso a uno le dé
energía, ¿no es cierto? Y eso a veces se ha ido perdiendo. Yo he ido a hacer estas capacitaciones a colegios y en las salas de los niños hay un montón de carteles que dicen: pida buenos días, pida por favor, pida permiso, dé las gracias, salude. Si siente que va a estallar, cuente hasta 10 y respire profundo. Les juro que decía eso. Y uno dice: oh, pero eso se ha ido perdiendo en los adultos. A veces no saludamos, a veces no damos las gracias, a veces pedimos más las cosas. Y todo eso obviamente va a influir, ¿no es cierto?, en las relaciones que tengamos con los demás. Eso es muy importante entonces, nuestras relaciones efectivas con el resto, el saber decir las cosas. Las personas dicen a veces: oye, a mí me critican porque yo digo las cosas como son. Porque a lo mejor tú heriste a alguien. No es necesario herir a las personas cuando uno conversa con ellas. Yo puedo expresar mis sentimientos, ¿no es cierto? Puedo decir lo que yo pienso, pero no tengo por qué ser hiriente, ¿ya? Eso no es ser asertivo. Ser asertivo es saber decir, saber expresarse de manera correcta, en el momento que corresponda, porque a veces no es el momento. A veces hay mucha gente. A veces no me van a entender. Yo tengo que buscar el momento que corresponde para poder expresar lo que yo estoy sintiendo, ¿ya? Y hay 3 palabras que yo encuentro que son súper asertivas, como estábamos hablando de la asertividad, que es la empatía, que yo creo que todo el mundo la conoce, ponerse en el lugar del otro. La asertividad, como les decía yo, el saber decir y expresarse de manera correcta. Y la tolerancia, que a veces falta. Y yo creo que estamos, al comienzo de la capacitación les hablé de la violencia. Y yo creo que las personas estamos con una baja tolerancia a la frustración. Nosotros todo lo hacemos ahora con la tecnología, con un botón. Apretamos un botón, tenemos información. Apretamos un botón, se calienta la comida. Apretamos un botón y lavamos la ropa. Antes no era así. Bueno, los más jóvenes, todo es más rápido, ¿no es cierto? Pero las personas han aprendido, ¿no es cierto?, que todo es rápido. Cuando tienen que esperar es cuando empieza a desarrollarse, ¿no es cierto?, la falta de tolerancia. Y nos volvemos más agresivos a lo mejor. Andamos apurados, tocamos la bocina, si hay un semáforo que no está funcionando, ¿quién pasa primero? Atropellamos al otro. ¿Ya? Porque para mí es más importante que yo llegue primero, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos en las calles. Vamos a hablar acerca de un modelo para resolver los conflictos. Eso obviamente nosotros no lo tenemos nosotros resolvemos los conflictos de esta forma, ¿ya? Pero no lo tenemos consciente. Y ahí vamos a ir viendo uno por uno. No es ni uno bueno ni uno malo, dependiendo del contexto en que se desarrolla, ¿no es cierto? En cómo yo voy a resolver un conflicto es cuando yo voy a elegir qué tipo de forma voy a elegir, ¿ya? Vamos a ir viendo uno por uno. Como les digo, no hay un estilo que sea correcto, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, cada uno es útil en alguna situación y la efectividad de un estilo depende de qué se necesita para o qué situación necesita específica y cuál hábiles somos para usar dicho estilo. El competitivo. El competitivo no considera los intereses de las otras personas, se limita a defender solo los propios, usa el poder para solucionar los conflictos, defiende sus creencias tratando de ganar siempre, habilidad de debatir, habilidad de usar influencia y jerarquía, defiende sus opiniones y sentimientos, deja clara su posición. Este es útil en general cuando existe una emergencia, por ejemplo. Si hay un incendio o hay un terremoto, a veces nosotros nos podemos paralizar, pero una persona competitiva, una persona que se hace líder, digamos, nos puede decir, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y nos va a ayudar. ¿Ya? Por eso que el competitivo en esta situación puede servir, ¿no es cierto? Después tenemos el colaborativo. ¿Ya? Intenta defender sus intereses y el de los demás implicados.
trabajando con ellos para encontrar solución que satisfaga a todos. Explora el problema para identificar preocupaciones de las partes. Con habilidad para escuchar, confrontación no amenazante, explora desacuerdos para ver otras perspectivas. El colaborativo o el ser comprometido significa que vamos a discutir y vamos a llegar a un consenso y a una solución entre las dos partes. ¿Ya? Ese es el colaborativo. Pero también está el evitativo, que hay personas que odian los conflictos, no les gusta esa rata, ¿ya? No enfrentan ni reconocen el conflicto, evitar el conflicto también es una forma de afrontarlo, pospone el problema para el momento más adecuado, se retira de una situación amenazante, ¿ya? Y se debe evitar, ¿no es cierto?, el conflicto cuando el tema del conflicto no tiene ninguna trascendencia, no es importante. Por ejemplo, si decidimos comer completo y otro va a decir, no, yo quiero pizza, no, completo. Da lo mismo, ¿ya? La persona evitativa va a decir, yo como cualquier cosa, todo, ¿ya? Es una persona evitativa, ¿ya? Para evitar el conflicto. Y después tenemos el acomodativo, que es que cede ante el punto de vista del otro, desatiende las preocupaciones propias para satisfacer las de los otros y acepta y aplica la decisión de otro aun cuando no quiera, ¿ya? Este es cuando uno se equivoca, porque uno también se puede equivocar y uno cede frente a alguna situación. Entonces, ahora, ¿cuál es la forma de enfrentar los conflictos que predominan en mi manera de actuar? Vamos a hacer grupitos y vamos a analizarnos nosotros mismos. Y a lo mejor yo voy a decir, ¡ay, sí, yo creo que soy evitativo! Y el otro me va a decir, no, mentira, tú eres competitivo. ¿Ya? Entonces quiero que se junten en grupo, le pongan nombre a su grupo y analicen cuál es mi manera de actuar, qué es lo que más o qué siento yo. Y en algunos grupos el respeto es lo primordial, ¿no es cierto? Es cómo tratamos al otro. A veces cuando nos enojamos con el otro, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el otro corrija su error o herirlo. A veces nosotros estamos tan enojados que nuestro único objetivo no es que la persona que corrija su error, sino que la persona sufra o que esté herida, ¿ya? Entonces eso es lo que a veces hay que evitar. Nosotros, como les dije yo, en el caso que es bastante simple, el caso del profesor, ¿no es cierto?, que faltaba el cono, yo creo que hay cosas que son súper mínimas, ya que son súper pequeñas. Incluso nosotros malinterpretamos a los demás. Pensamos que él está mal, pensamos que él está enojado con nosotros y a lo mejor no es así. A veces igual nosotros, como les decía yo al principio, andamos con mochilas emocionales en nuestra espalda. A veces tenemos problemas que son de otra índole, que no tienen nada que ver con el grupo de trabajo y a veces se malinterpretan y pensamos, no, es que está enojado, ¿y por qué está enojado? Yo no le he dicho nada. Y al tiro uno lo toma personal, ¿ya? Y esas cosas, obviamente, esas malas interpretaciones llevan a conflicto. El cómo yo me sienta, el cómo yo a lo mejor tengo un gesto más o menos, porque a lo mejor tuve un problema en mi casa, a lo mejor, no sé, peleé con algún familiar, y eso obviamente lo voy a transmitir acá, ¿ya? Y a veces no nos damos cuenta de eso, ¿ya? Tomamos las cosas a personal, ¿no es cierto? Yo le caigo mal. Enganchamos con eso y finalmente esto es una bola de nieve, ¿ya? A veces ni siquiera sé por qué yo no saludo al otro, ¿ya? No me cayó mal, no sé, ya no nos saludamos, no, porque ni siquiera sabemos qué pasó. Yo creo que es importante o clave, en algún grupo se habló de lo que es la comunicación, ¿ya? El conversar las cosas, ¿ya? Eso es súper importante, el conversarlo. Y siendo asertivo también cuando yo conversé con alguien. Si a lo mejor sentí que el otro, andaba pesado conmigo, a lo mejor busquemos el momento para a lo mejor conversar con esa persona. A lo mejor esa persona tiene un problema. Y preguntarle, oye, escucha, vi que estabas más o menos, ¿te sientes bien? ¿Tuviste algún problema en tu casa? O sea, a veces es solo eso. Necesitamos ser escuchados muchas veces. Nosotros tenemos que pensar que estamos trabajando y todos tenemos como el mismo objetivo, todos vamos para el mismo lado, esa es la idea. Pero qué bueno encontrarse con, o cuando uno va a trabajar, sentir que somos parte de un equipo, sentir que nos apoyan. Nosotros a veces podemos llegar muy mal
¿no es cierto? Podemos llegar hasta llorar, ¿no es cierto?, en el trabajo porque tuvimos un problema grave, a lo mejor un familiar está enfermo, y lo único que uno necesita es que un compañero nuestro de trabajo nos escuche 5 minutos para empezar a trabajar de nuevo. ¿Ya? Yo creo que eso es súper importante también, sentir que uno se siente apeñado, que uno siente que tenemos una espalda detrás y que no estamos solos acá. ¿Ya? Y como les decía, nosotros pasamos muchas horas en nuestro lugar de trabajo. Vemos a lo mejor más a nuestros compañeros que a nuestra propia familia. Por lo tanto, es importante sentirse grato, sentirse lo mejor posible, que exista un buen ambiente laboral, ¿ya? Y nosotros igual podemos hacer cosas y podemos fomentar este buen clima, ¿no es cierto? No sé, haciendo una completada, tomándose un café con alguien, el llegar en la mañana y saludar a todos con una sonrisa, hola, buenos días, ¿cómo estás? Eso no cuesta nada y a veces lo perdemos. Y porque uno anda mal, o porque uno se sube a la micro y ya uno está hasta acá, y qué sé yo, andamos mal, o saludamos mal, o nos saludamos, ¿ya? Yo me acuerdo que una vez en un colegio una profesora me dijo, yo en la mañana me despierto con todas las ganas de ir a trabajar, y me subo al metro, y quedo mal, queda súper desganada, ¿ya? Entonces eso no puede pasar, digamos, uno ojalá llegara, yo entiendo que nosotros no vamos a llegar, a trabajar mañana. No, uno está como, pucha, igual tengo que ir a trabajar, pero lo mejor posible, ¿no es cierto? Que uno sienta que uno se siente bien acá, que uno puede llegar a conversar con el compañero, no sé, o, ¿cómo se llama?, comentar la serie que estamos viendo, oye, pucha, la película es buena, oye, ¿leíste esto? Esas cosas igual fomentan el buen clima y uno se siente bien y se siente acogido. Hay que aprovechar los momentos libres también durante la jornada laboral. Ya cuando nosotros almorzamos, cuando tenemos nuestra hora de colación, cuando tenemos los 10 minutos de recreo, entre comillas, para tomarse un café, aprovechemos esos momentos. Ya, pasémoslo lo mejor posible. No hablemos de trabajo a lo mejor a la hora de almuerzo. Hablemos de otras cosas, riámonos. Esas cosas igual nos ayudan, ¿no es cierto?, a seguir con el día laboral. Ya a veces obviamente hay cosas que nos van a afectar. También hay cosas que nos van a afectar del trabajo. A lo mejor nos equivocamos, a lo mejor cometimos un error, a lo mejor tuve un problema, pucha, dentro de la pega estoy estresado o tengo más trabajo. Todas esas cosas, ¿no es cierto?, van a afectarnos y tenemos que tratar de salir un poquito de ahí. Desconectarnos también. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta que antiguamente uno iba a trabajar, volvía a su casa y se olvidaba del trabajo? En esta época, en este ciclo, no nos desconectamos. Estamos las 24 horas del día conectados al trabajo. Por el WhatsApp del grupo del trabajo, por los correos, porque todo está en el celular. Y eso obviamente me va a afectar. Tenemos que tratar de desconectarnos un poco. Cuando estamos en nuestro día libre, aprovechemos los días libres, pasémoslo bien, disfrutemos, ¿ya? Las redes de apoyo son súper importantes para yo me sentirme bien, tanto las amistades, la familia, el pasarlo bien y desconectarnos del trabajo, porque a veces estamos todo el día en trabajo. A veces dejamos cosas pendientes y estamos, la otra semana tengo que hacer esto, la otra semana. Pónganse una alarma, pero olviden eso, ¿ya? Porque es importante eso. El que cuando yo estoy con días, momentos de libre, de libertad, o sea, de salida, digamos, aprovechar esos momentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso me va a recargar de energía. Nosotros vivimos en una cultura donde el deber y el hacer y trabajar es lo más importante. Y cuando además encima llegamos a la casa, tenemos que hacer más cosas. Aseo, comida, los hijos, que no sé qué, que no sé qué. Entonces, finalmente no tenemos tiempo libre o tenemos poco tiempo. Entonces, ojalá que nosotros cuando estemos sin hacer nada no nos sintamos culpables porque no estamos haciendo nada. Porque a veces hasta culpables nos sentimos porque hay que hacer comida, hay que lavar la loza y te digo la atroz. Pero sí, es verdad, nosotros hacemos muchas cosas, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que aprovechar los momentos de descanso, aprovecharlos al máximo y centrarnos en esos momentos de descanso. No pensar en el trabajo, no pensar en que tengo que hacer tal cosa, ¿ya?
Centrémonos en lo que estamos pasándolo bien. No importa que mañana tenga que ir a trabajar. No importa que tenga que hacer algo pendiente. Disfrutemos el momento. Eso falta mucho también. ¿Ya? Y obviamente delegar funciones también dentro de la casa, que también a lo mejor lo podemos hacer. Que a veces, como mamás, hacemos todo, a veces, y no delegamos. ¿Ya? Yo creo que hay que delegar funciones. ¿Ya? Es mucho más sano, igual para uno. Porque a veces, no sé, yo he conocido muchas personas que trabajan y, como les decía, a veces los tiempos de traslado son tan largos que llegan muy tarde a su casa. Finalmente se acuestan a las 12 de la noche y duermen 5 horas, 6 horas, porque al otro día hay que levantarse a las 5, a las 6 de la mañana. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar nuestros descansos y descansar lo que más se pueda. Dormir cuando tenemos que dormir, ¿ya? Eso es muy importante también. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?